Pues muy buenas tardes. De nueva cuenta tenemos al juez maestro Manuel Martínez Velázquez. Hoy vamos a empezar a hacer varios temas de la etapa inicial hasta llegar a la etapa intermedia. ¿Está de acuerdo, señor juez? Así es. Empezaremos hoy por la etapa inicial. ¿Qué es la etapa inicial, señor juez? Bueno, para hablar de esta etapa inicial es necesario precisar o hablar de lo que es el procedimiento penal. ¿Sí? El procedimiento penal se compone de 3 etapas. De acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de la etapa de investigación, etapa intermedia y la etapa de juicio. Okay. De manera concreta, lo que es la etapa inicial se divide en 2 etapas, que es la etapa de investigación inicial, preciso es etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación se divide en etapa de investigación inicial y etapa de investigación complementaria. La etapa de investigación inicial da inicio con la formulación de la denuncia o de la querella, esto es cuando comienza la carpeta de investigación. La noticia criminal. Así es, la noticia criminal, y fenece cuando el agente del Ministerio Público ejercita acción penal. A su vez, la etapa de investigación complementaria da inicio cuando se formó la imputación, se pronuncia vinculación a proceso por parte del juez de control y hasta el momento en que se declara cerrada la investigación. Ahora, la etapa de investigación inicial está a cargo del agente del Ministerio Público. Como ya lo referimos, el artículo 211 del Código Nacional nos establece las 3 etapas, la de investigación, la intermedia, la de juicio, y el artículo 105 del Código Nacional pues establece quiénes son los sujetos del proceso, que lo es precisamente la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el juez y el Centro de Medidas Cautelares y de Supervisión de la Suspensión Condicional del Proceso. Esos son los sujetos del proceso, son los sujetos que van a tener interacción en el procedimiento penal. Y las partes en el proceso, que también se establecen en el artículo 105, pues precisamente lo es la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público, el imputado y el defensor. Entonces tenemos que en la etapa de investigación pues encontramos esas partes procesales con la salvedad de que el agente del Ministerio Público es el encargado de dirigir la investigación. Ahora bien, una vez que se da inicio a la carpeta de investigación, esta puede iniciar con detenido o sin detenido. Si es con detenido, generalmente es porque se recibe una puesta a disposición por parte de elementos de la policía, donde llevan a una persona detenida, la dejan a disposición del agente del Ministerio Público, el Ministerio Público recibe esa puesta a disposición y da inicio a la carpeta de investigación. Si es indetenido, pues el Ministerio Público se encuentra en sus oficinas, llega el denunciante, el ofendido, la víctima, formula querella o formula denuncia y se da inicio a la carpeta de investigación. Ahora bien, ¿cómo se integra la carpeta de investigación con detenido y sin detenido? ¿Y cómo se ejercita acción penal con detenido y sin detenido? ¿Sí? Por cuanto hacia con detenido, bueno, el Ministerio Público, una vez que recibe esa puesta a disposición, realiza las primeras diligencias de investigación, esto es, pues, toma la entrevista de los elementos de la policía, recibe el informe policial homologado a través del cual se hace la puesta a disposición del imputado, de los indicios relacionados con los hechos, recaba la entrevista del denunciante, de los testigos, de la víctima, del ofendido, la intervención a peritos, en este caso al perito en materia de medicina, para que certifique a la persona presentada. De igual manera ordena la inspección ministerial a elementos de la Policía de Investigación en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo y respecto de los objetos, efectos o productos del delito, esto es, los indicios relacionados con el hecho delictuoso. Okay. Una vez que el agente del Ministerio Público realiza estas diligencias, pues está en actitud de verificar si esa detención que realizaron los elementos de la policía pues se encuentra o no ajustada a derecho. Para el caso de que establezca que se encuentra ajustada a derecho, esto es que se satisface alguno de los supuestos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional, pues va a calificar de legal la detención y en su caso verificará si es necesario o no la retención de esta persona por el término de 48 horas. Entonces, pues una vez que se hace la puesta a disposición, como ya lo referí, el Ministerio Público va a recabar las entrevistas de los elementos de la policía, va a recibir ese informe policial homologado que contiene diversos anexos, como lo es croquis del lugar de los hechos, las narrativas del primer respondiente, la narrativa de la víctima, del denunciante, la inspección en el lugar de los hechos, del hallazgo, en el lugar de la detención, la inspección de los indicios relacionados con los hechos y de igual manera las cadenas de custodia, las constancias de derechos, algunos otros. Va a recabar de igual manera la entrevista del denunciante, de la víctima, de los testigos, va a dar intervención a peritos en diversas materias
y va a dar intervención a los elementos de la policía de investigación. Entonces, una vez que se realizan las diligencias que sean necesarias para que el Ministerio Público verifique la hipótesis de la flagrancia, esto es las establecidas en el artículo 146, pues entonces el Ministerio Público habrá de calificar de legal la detención o no habrá de calificarla de legal y habrá de ordenar la libertad. El artículo 146 del Código Nacional nos establece que una persona puede ser detenida en flagrancia. Esto es cuando está cometiendo el hecho delictuoso o momentos después de llevar a cabo su comisión. Esto es porque es perseguido material e ininterrumpidamente o bien porque se lleva a cabo su detención por señalamiento. Esto es, se lleva a cabo su búsqueda y localización que no sea interrumpida, se hace el señalamiento por algún testigo presencial de los hechos, por la víctima o por alguna persona que haya participado en la comisión del hecho, y a la persona señalada pues se le detiene en posesión o con indicios que hagan presumir su intervención en la comisión del hecho. Entonces el Ministerio Público, cuando recibe la puesta a disposición con detenido, pues tiene que verificar que se encuentre satisfecho alguna de estas tres hipótesis de la flagrancia que prevé el artículo 146 del Código Nacional. Si establece que se encuentra acreditada la flagrancia, pues va a calificar de legal la detención y pues va a verificar la necesidad de mantener o no retener a esta persona por el término de 48 horas. Y esto de la retención, pues el Ministerio Público tiene que verificar precisamente la naturaleza del hecho delictuoso. Si es un hecho delictuoso que amerita prisión preventiva oficiosa, pues ordenará la retención por el término de 48 horas para ponerla a disposición del juez de control. Si es un hecho delictuoso que no amerita prisión preventiva, pues tendrá que analizar si la libertad del imputado pues genera peligro para la víctima o hay peligro para los testigos o alguna otra persona que habrá de comparecer al desarrollo del procedimiento, si la libertad del imputado pues genera peligro de sustracción de la justicia, esto es que se oculte, o bien si la libertad del imputado pues genera peligro para que destruya, modifique o oculte los elementos probatorios que aún no se han allegado a la carpeta de investigación. Entonces el Ministerio Público pues tendrá que verificar esas circunstancias. Si hay peligro para la víctima, si hay peligro de que se sustraiga la acción de la justicia o hay peligro de que se obstaculice la investigación, pues podrá ordenar la retención. Si no hay alguno de estos supuestos, podrá ordenar la libertad bajo las reservas de ley e incluso imponer una medida de protección. Entonces, pues una vez que el Ministerio Público califica de legal la detención y ordena la retención por el término de 48 horas, pues va a seguir recabando esos datos de prueba para acreditar la existencia del hecho delictuoso, así como la probable intervención del imputado, y se ponga a disposición del juez de control. Primeramente para que se califique de legal la detención, en su caso, y posteriormente para que se formule imputación, ¿sí? Entonces, pues esta es la forma en que se integra la carpeta de investigación con detenido, ¿sí? Cuando es indetenido, como ya lo referimos, el Ministerio Público recibe una denuncia, una querella y realiza diligencias de investigación, al igual que cuando es con detenido. Realiza diligencias de investigación de aquellas que pues requieran autorización judicial o bien de las que no requieran autorización judicial, ¿sí? En el desarrollo de la investigación, pues también puede acontecer que el Ministerio Público tenga la necesidad de imponer alguna medida de protección. Esto es que quizás la víctima se encuentre en un estado de vulnerabilidad, se encuentre en peligro, pues podrá ordenar alguna de las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional, esto es la separación inmediata del imputado del domicilio, la prohibición de acercarse o tener comunicación con la víctima, entre algunos otros, como pudiera ser vigilancia de la autoridad en el domicilio de la víctima de manera permanente o de manera rotativa, alguna otra. Entonces el Ministerio Público pues va a realizar diligencias de investigación, en su caso va a imponer medidas de protección. Para el caso de que esas diligencias de investigación requieran autorización judicial, pues así lo va a solicitar al juez de control para que las autorice y las ordene. Una vez que el Ministerio Público pues ya realizó las suficientes diligencias de investigación, pues va a emitir una determinación. Pudiera ser que después de realizar diligencias de investigación, pues llega un momento en el cual el Ministerio Público ya no tenga nuevos elementos probatorios que aportar a la carpeta de investigación, es decir, ya no tenga posibilidad de seguir con una línea de investigación. Entonces, en este caso, pues va a ordenar el archivo temporal de la carpeta de investigación, es decir, la carpeta se va a mandar al archivo hasta en tanto surjan nuevos elementos probatorios para que se continúe con la investigación.
Aquí pudiera acontecer que surgen nuevos elementos probatorios, la carpeta de investigación sale del archivo temporal, se continúa con la investigación, o en su caso de no existir nuevos elementos probatorios, pues va a transcurrir el término necesario para la prescripción. Una vez que transcurra la prescripción, pues va a encontrarse extinta la acción penal, ¿sí? Ahora bien, pudiera ser que una vez que integra esta carpeta de investigación, realiza diligencias de investigación, pues puede establecer que el hecho que se investiga no constituye delito, o bien puede ser que establece que ya se encuentra extinta la acción penal o extinta la responsabilidad penal de la persona investigada y se abstiene de investigar. O bien establezca que no se encuentra acreditado el delito, la responsabilidad penal, o bien que se actualice una causa de extinción de la acción penal, de la responsabilidad, y determine el no ejercicio de la acción penal. O bien en su caso, pues que se acredite el hecho delictuoso, la probable intervención del imputado en su comisión y aplique un criterio de oportunidad. O en su caso, pues establezca que al quedarse acreditado el hecho delictuoso y la probable intervención del imputado, pues decide ejercitar acción penal. Esto va a judicializar el asunto para que pues se pueda formular imputación ante el juez de control. Ahora aquí es importante señalar que de acuerdo a la naturaleza del hecho delictuoso, pues el Ministerio Público va a solicitar formulación de imputación sin detenido, o en su caso va a solicitar, si quiere, orden de aprehensión en contra del imputado para que se le busque, se le localice, se le detenga y se le ponga a disposición del juez de control para poder formular imputación. Entonces, si el hecho delictuoso es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues el Ministerio Público va a solicitar orden de aprehensión. Una vez que lo otorga el juez de control, se le va a detener a la persona, se le va a poner a disposición del juez de control para que se formule imputación. Para el caso de que no amerite prisión preventiva oficiosa, pues el Ministerio Público va a solicitar, se va a generar audiencia de formulación de imputación sin detenido, o bien va a presentar promoción solicitando la generación de audiencia para formulación de imputación si detenido. Se va a señalar fecha de audiencia y se va a ordenar la citación del imputado junto con su defensor particular, si es que lo hay, y si no, pues se le va a informar que de no comparecer con defensor particular se le va a asignar al defensor público adscrito al juzgado. Y entonces en esta audiencia de formulación de imputación sin detenido, pues es el momento en que el Ministerio Público va a formular imputación, o bien si se gira orden de aprehensión, una vez que quede cumplimentada, pues se va a formular imputación por parte del Ministerio Público. Entonces, a grandes rasgos, es como se integra la carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial. Muy bien explicado, juez. Me surge una duda nada más, juez. ¿Cómo el Ministerio Público aplica el criterio de oportunidad? Bueno, en el Código Nacional se establecen varios supuestos en el cual el Ministerio Público está facultado para aplicar el criterio de oportunidad, y esto tiene que ver con la naturaleza del hecho delictuoso. Si es de aquellos que son perseguibles por querella y tienen determinada pena de prisión, pena alternativa o no prevén pena de prisión, pues se puede aplicar el criterio de oportunidad. O bien si el delito pues no es trascendente, o bien no se encuentra justificado que se siguiera procedimiento penal en contra del imputado por las circunstancias especiales del caso, pues el Ministerio Público podría aplicar el criterio de oportunidad, pero ello será siempre cuando se encuentre cubierta el pago de la reparación del daño. El Ministerio Público aplica el criterio de oportunidad, pudiendo hacerlo en la fase de investigación inicial o incluso en la fase de investigación complementaria o la intermedia, hasta antes de que se emita la apertura a juicio oral. Es una atribución que tiene el Ministerio Público de aplicar un criterio de oportunidad para que pues, se tenga por concluido el procedimiento en favor del imputado. Y por último, señor juez, yo soy abogado litigante, postulante, y me he encontrado que muchas veces los jueces pues, tienen un criterio diferente en la prisión oficiosa y la prisión justificada. ¿Cómo el juez toma el criterio que puede ser una prisión justificada? Okay, bueno, para hablar de la prisión preventiva, pues es necesario establecer que, primeramente, que en el artículo 18, párrafo primero de la Constitución, se establece que únicamente se podrá imponer la prisión preventiva en aquellos delitos que tengan prevista una pena privativa de libertad, ¿sí? Okay. En el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, pues se establece las reglas para la imposición de la prisión preventiva. Tenemos 3 reglas. La primera es cuando alguna medida cautelar diversa a la prisión preventiva, esto es,
de aquellas que se encuentran establecidas en el catálogo del artículo 155 del Código Nacional, establece 14 hipótesis, 14 medidas cautelares, cuando aquellas diferentes a la prisión preventiva no garanticen la presencia del imputado al desarrollo del procedimiento, o bien no garanticen la protección de la víctima, de los testigos o demás personas que habrán de comparecer al procedimiento, o no garanticen el pago de la reparación del daño, o en su caso, bueno, del pago. Hay que establecer que las medidas cautelares son precisamente para garantizar la presencia del imputado al desarrollo del procedimiento, para garantizar la protección de la víctima, de los testigos o demás personas que habrán de comparecer al desarrollo del procedimiento, para garantizar el pago de la reparación del daño, y para evitar que aquellos elementos probatorios que no hayan sido allegados a la investigación no sean destruidos, modificados u ocultados. Esa es la finalidad que persigue las medidas cautelares, ¿sí? Ahora, una de esas medidas cautelares es la prisión preventiva. Pudiera ser prisión preventiva justificada o bien prisión preventiva oficiosa, ¿sí? En el artículo 18, párrafo primero, como ya lo mencioné, se establece que únicamente se podrá imponer la prisión preventiva en aquellos casos que el delito establezca una pena privativa de libertad. En el artículo 19, párrafo segundo, se establece que se podrá imponer la prisión preventiva cuando alguna de las diversas medidas cautelares no garantice el desarrollo del procedimiento. Entonces, en estos casos es cuando se impone la prisión preventiva justificada. Y las otras dos reglas lo son atendiendo a la clasificación jurídica del hecho delictuoso o bien atendiendo a la forma de comisión del hecho delictuoso. En el artículo 19, párrafo segundo, establece que en determinados delitos, como es el de violación, homicidio calificado, delincuencia organizada, trata de personas, violación, entre algunos otros, violencia, abuso sexual contra menores, robo a casa habitación, robo al autotransporte en cualquiera de las modalidades, pues necesariamente se tendrá que imponer la prisión preventiva de corte oficioso. Y también nos establece que en aquellos delitos que sean cometidos de una forma violenta, haciéndose uso de armas o explosivos, necesariamente se tendrá que imponer la prisión preventiva de corte oficioso. Entonces, la prisión preventiva justificada lo es cuando alguna otra no garantiza el desarrollo del procedimiento, y la prisión preventiva oficiosa lo es atendiendo a la clasificación jurídica de aquellos delitos que se establecen o se señalan de manera precisa en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, y atendiendo a la forma de comisión del hecho, cuando es de forma violenta, haciéndose uso de armas o explosivos, ¿sí? Y las medidas cautelares, al igual que, bueno, la prisión preventiva, al igual que todas las medidas cautelares, únicamente pueden ser impuestas por el juez del órgano jurisdiccional, no así por el agente del Ministerio Público. ¿Sí? Bueno, Sí. amigos, la próxima edición vamos a hablar de la audiencia inicial con detenido. Pues, Tenemos que la audiencia inicial puede ser con detenido, en el cual se va a verificar primeramente el control de la detención y posteriormente se pasa a la formulación de imputación. Posteriormente, el imputado asistido de su defensa nos refiere si es su deseo o no rendir declaración. Posteriormente, la Fiscalía formula argumentos de vinculación al proceso, que son aquellos, pues, argumentos, motivos y fundamentos por los cuales considera que el imputado debe quedar sujeto a investigación complementaria. Y una vez que se han formulado argumentos de vinculación al proceso, pues se pregunta al imputado y a la defensa en qué momento se habrá de resolver la situación jurídica. Y el imputado pues va a referir si lo es en esa audiencia en el término de 72 horas o 144 horas. Si es en 72 horas o 144 horas, pues habrá de ser, será para que se desahoguen medios de prueba que ofrezca la defensa y les sean admitidos. Posteriormente a que se duplica el término constitucional y se admiten medios de prueba para su desahogo, se habrá debate sobre la medida cautelar. Y una vez que se agote el debate, pues se tendría por concluida la audiencia. Entonces, eso es la audiencia inicial, cuando se duplica el término constitucional. O en su caso, si no se duplica el término constitucional, pues en esa misma audiencia la defensa da contestación a los argumentos de la Fiscalía, se resuelve situación jurídica. Para el caso de que sea auto de vinculación al proceso, pues se habrá debate sobre el caso de investigación complementaria y sobre la medida cautelar. Es cuando es con detenido, tenemos como primer acto procesal que la calificación de la detención. Si es indetenido, pues se cita al imputado estando libre con asistencia de su defensor particular. Si no cuenta con defensor particular, se le designa un defensor público en el juzgado y el Ministerio Público formula imputación. Y de nueva cuenta, el imputado, pues asistido de su defensor, rinde o no declaración. Posteriormente, la Fiscalía formula argumentos de vinculación al proceso
Una vez que son escuchados por la defensa y el imputado, pues estos establecen si su situación jurídica será resuelta en esa audiencia o bien si requieren de la dilación del término constitucional para, en su caso, pues deshogar medios de prueba y estar en actitud de dar contestaciones a los argumentos de la Fiscalía. Si es el caso que no se sujetan al término constitucional de 72 horas a su dilación de 144 horas, pues dar contestación a los argumentos de la Fiscalía y posteriormente se resuelve situación jurídica. Si es auto de vinculación, pues habrá debate sobre el paso de investigación complementaria, las partes lo van a proponer, el juez lo va a resolver. Si es un hecho delictuoso que tiene una pena privativa de libertad menor a 2 años, el plazo de investigación no puede ser mayor a 2 meses. Si es un hecho delictuoso que tiene una pena privativa de libertad mayor a 2 años, el plazo de investigación no podrá ser mayor a 6 meses. Se establece el plazo de investigación complementaria y posteriormente se abre a debate sobre la medida cautelar. ¿Sí? Entonces es audiencia inicial con detenido, audiencia inicial sin detenido, o bien podría ser audiencia inicial de aquellas que es para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Esa es la cronología generalmente en el desarrollo de la audiencia inicial, sea con detenido, sin detenido o en cumplimiento a orden de aprehensión. Algunos jueces pues tienen o llevan una cronología diversa. Después de que declara el imputado o manifiesta su deseo de guardar silencio, algunos jueces abren a debate sobre la medida cautelar. Otros generalmente lo hacemos una vez que se ha vertido argumentos de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía y se dio contestación a ellos y se resolvió situación jurídica, o una vez que se ha duplicado el término constitucional. Sí, como sea, pues hay criterios de los jueces, pero lo importante es que se abra el debate sobre la medida cautelar en la audiencia inicial, sea con detenido, sin detenido, o de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Sí. Muy bien, amigos, nos terminó el tiempo. La próxima edición, el señor juez va a acompañarnos para seguir explicando estas etapas. Agradezco mucho. Muchas gracias, señor juez, por permitirnos. Gracias por la invitación nuevamente. Y pues mando saludos a nuestros visitantes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Para la próxima. Gracias, hasta luego.